bienvenidos a esta entrega de Palabra Artesana. Si te leíste Edipo Rey y te quedaron ciertos puntos por aclarar o tal vez por comentar, bueno, quédate con nosotros porque vamos a justamente comentar 8 puntos interesantísimos de este gran clásico de literatura universal. Edipo es una tragedia. Al ser justamente este subgénero teatral, va a tener características propias de las tragedias clásicas griegas, esas que se dan por allá, por el siglo 4 o 5 a.C. en Atenas. ¿Qué características tiene? Estas están obviamente protagonizadas por un héroe trágico. El héroe trágico es aquel que pertenece a una noble cuna, es aquel también en el cual tiene una rigurosidad en su caída, es decir, siempre va a caer. Mientras más alto está, más bajo va a caer. Además, va a tratar de luchar contra su destino, sin embargo, este se va a cumplir. Al ser asimismo una tragedia, se van a cumplir otro tipo de situaciones o elementos que los vamos a ir conversando un poco más adelante. Pero es importante ubicar que estamos hablando de este subgénero teatral. ¿Y sabías el origen de la palabra tragedias? Bueno, pues tragedias viene de la palabra tragos y odas. Tragos, cuernos de cabra, porque los griegos interpretaban las antiguas tragedias griegas con unas grandes máscaras. Y estas máscaras tenían unos cuernos de cabra. Y odas, que significa cantos o himnos. Entonces, tragos, odas, da igual a tragedias. Así como los primeros actores se llamaban hipócritas, que significa los que respondían detrás de estas máscaras. Bueno, eso como dato adicional, no me quiero apartar del tema de Edipo Rey. Retomemos entonces esta historia con el dato número 2. La historia de Edipo no es originaria 100% de Sófocles, pues las grandes tragedias clásicas eran tomadas de mitos, de leyendas y obviamente el dramaturgo, como en este caso Sófocles, tomaban estas ideas y por ponerlo así en nuestro lenguaje, les ponían sal y pimienta y sus ingredientes y obviamente sus ideas también las aumentaban y las presentaban al público. Entonces, ¿cuál es el origen justamente de esta historia? Antes de leer Edipo tienes que conocer justamente el mito. ¿De qué va el mito de Edipo? Pues te lo cuento en este instante. Resulta que Layo, el gran rey, estaba casado con Yocasta y cuando nace su hijo, el oráculo les predice que este va a matar a su padre y casarse con su madre. Y por ende iba a causar una desgracia en la ciudad de Tebas. Ante esta situación, Layo manda a matar a su hijo con uno de sus sirvientes. Este sirviente no logra asesinar, no, se compadece de él, pero lo deja atado sus pies a un árbol para que muera a la buena de Dios, por decirlo así. Y resulta que no muere. Otro mensajero que pasaba por ahí rescata a este bebé que tenía ya los pies hinchados. Por eso se llama Edipo. Edipo significa pies hinchados. Y se los lleva a Pólibo y Mérope, una pareja, un matrimonio que decide adoptar a este niño que había sido abandonado. Edipo crece junto a Pólibo y Mérope sin imaginar que no eran sus padres originales, que eran sus padres adoptivos. Hasta que un día, asimismo, el oráculo le dice a Edipo que sus verdaderos padres no son ellos y que investigue su verdadero origen. Entonces Edipo empieza ya a intrigarse, quiere abandonar su ciudad y en el camino en que sale de su ciudad se topa con un señor con el cual tienen una pelea, una disputa con él, este señor y sus discípulos. Y Edipo logra matar a este señor y librarse de esa lucha y seguir su camino. Resulta que este señor, el que mató en el camino, mientras él buscaba su destino, era ni más ni menos Layo. Pero esto Edipo no lo sabía. Había matado a su propio padre. Todo esto que te estoy contando es apenas la precuela de Edipo Rey. Una vez asesinado Layo, aunque Edipo desconocía que era su padre, él sigue su camino hacia la ciudad de Tebas para tratar de buscar su origen y en las cercanías de esta ciudad se topa con la Esfinge. La Esfinge no dejaba que nadie entrara a esa ciudad sin que antes resolviera 2 enigmas. Y esos enigmas eran dificilísimos de resolver por el hombre. Si no encontrabas la solución, la Esfinge te asesinaba. Pero bueno, ¿qué resulta? Que no sabía la Esfinge que se iba a topar con la inteligencia de Edipo, al cual se lo encuentra, les plantea estos 2 enigmas que te van a aparecer mientras te estoy contando esto, y Edipo los resuelve muy bien.
Y al Edipo resolverlos muy bien, termina con la Esfinge y logra llevar a Tebas. El pueblo lo alaba por haber llegado a Tebas y se convierte así en el rey de Tebas y le ofrecen como esposa a la viuda de Layo, a Yocasta. Es así como Edipo se casa con Yocasta sin saber que esa era su madre, y solo así arranca la gran tragedia de Edipo Rey. Entonces ahora sí, coincidimos con el inicio del libro. El inicio del libro, ya Edipo es rey de Tebas, está casado con Yocasta, y en las afueras del palacio el pueblo suplicante le pide ayuda a través de un sacerdote. ¿Por qué ayuda? Pues a su ciudad había caído una peste que estaba acabando con todo. Estaba acabando con el ganado, estaba acabando con la fecundidad de las mujeres, estaba acabando con todo. Entonces decían que para terminar con esa peste, la única solución, ¿cuál sería? Edipo dijo, no, tengo que buscar esa solución. Y ahí se entretejen algunos asuntos que ya no les quiero contar más, porque él envía a Creonte, el hermano de Yocasta, para que averigüe cuál era la solución. Envía a Creonte al oráculo y el oráculo le dice, la solución para que termine la peste en Tebas es hallar al asesino de Layo. Y ahí Edipo dice, bueno, pues moveré cielo y tierra y caerán todas las maldiciones, todas a quien sea el verdadero asesino de Layo, porque lo tenemos que encontrar. Ahí se empieza a producir la ironía trágica. Y este es solo el arranque de la obra. Es una obra muy corta que, como tú seguramente ya la leíste, tiene pues un lenguaje culto, independientemente de la traducción que hayas leído. Supongo que has leído una traducción muy buena. Tiene un lenguaje culto, tiene además unas situaciones llenas de emoción. Y aquí me voy al punto número 3 de lo que te estoy contando. Justamente esa emoción que ocasiona en el espectador, sobre todo las escenas o los episodios finales, hacen que el público logre esa catarsis. Recordemos que estamos hablando del siglo V a.C. El público no estaba acostumbrado a sentir esta emoción o esta purga espiritual al recibir estas sensaciones que daban las tragedias, con estos desenlaces y estos giros inesperados conocidos entre los griegos como peripeteia, anagnórisis, pero no nos vamos a poner tan técnicos, y estos desenlaces, como lo dije hace unos minutos, que provocaban esta catarsis. Y es por eso que la historia empieza a tomar cada vez más fama, por esa emoción entre los espectadores. Obviamente, si tú lees Edipo Rey, te va a provocar unas emociones maravillosas, pero sabes también que esta no es una obra para cualquier lector, sino para aquellos que ya han tenido un recorrido o por lo menos una guía lectora para este tipo de libros, porque no es tan sencillo de comprender. Al ser Edipo Rey una tragedia clásica, como tanto lo he mencionado, te cuento que cumple con la regla de las 3 unidades teatrales, o las reglas aristotélicas también se les conoce. ¿En qué consiste? En unidad de espacio, unidad de tiempo y unidad de acción. Toda esta historia ocurre en un solo espacio, en las afueras de Tebas, en las afueras del palacio. Claro, estamos hablando de una época en la cual no había muchos recursos para hacer escenografía, recién el teatro era incipiente. También significa unidad de tiempo. Unidad de tiempo se refiere a todo dura 24 horas. Todo el conflicto que ocurre dentro de la historia de Edipo Rey, que a nosotros como lectores o como espectadores nos pareciera que duraran días, en teoría el conflicto dura 24 horas. Pero justamente todas estas emociones o este espacio emocional interno de los personajes hacen que para el lector el tiempo sea un poco subjetivo. Y bueno, y unidad de acción, había un solo conflicto principal, que no habían conflictos secundarios. En este caso, pues como lo mencioné minutos atrás, el conflicto principal, hallar al asesino de Layo para terminar con la peste. Así como una novela tiene inicio, nudo y desenlace, las tragedias clásicas griegas también lo tienen, y Edipo Rey no se escapa de ella. Por eso vas a encontrar en el libro, que en ocasiones dice prólogo, obviamente estamos hablando de la introducción, que es cuando él conversa con el sacerdote, pero también contiene otras partes que integran esta estructura, que te las voy a poner a continuación. Las puedes leer tú mismo, que son párodo, que tiene que ver con el canto del coro mientras entraba la orquesta. Estásimos, cantos que ejecutaba el coro, a veces con danzas o con la misma orquesta. Episodios, que son escenas dialogadas a cargo de uno o más actores. La mayoría de las escenas justamente son los episodios. Y el éxodo, que tiene que ver ya con las escenas finales de la historia.
Justamente como acabo de mencionar al coro, este tiene un rol interesante en la historia. Está integrado por los ancianos de Tebas y va a aparecer cada vez que termina una escena. ¿Qué función cumple el coro? Bueno, de reflexionar, de hacer un poco de conciencia a veces. ¿Y por qué es importante esta voz del pueblo? Estamos hablando que en la época de Sófocles la democracia era incipiente. Recién empezaba a surgir. La voz del pueblo entonces es importante de alguna manera. El coro está dirigido por Corifeo. Y constantemente en el coro se va a ver también el politeísmo, porque evocan a muchos dioses griegos y se lamentan también de la situación que está viviendo Tebas, se lamentan también y se compadecen de la situación de Edipo más adelante, reflexionan. Este es un poco el rol que cumple este personaje colectivo dentro de la historia. Recursos importantes que aparecen dentro de Edipo, rey de Sófocles, bueno, indiscutiblemente los monólogos de muchos de los personajes, como Creonte, como el mismo Edipo, como el sacerdote al inicio, como el mensajero. Hay unos monólogos sumamente importantes, cargados de una oratoria maravillosa. Oratoria, por supuesto, que también tiene figuras interesantísimas, como son las figuras literarias patéticas, imprecaciones, deprecaciones, un lenguaje también imperativo en algunos casos, la ironía trágica también que se da no solamente por el buscar el asesino de Layo, sino también con el clarividente Tiresias, que siendo ciego puede ver mucho más que lo que Edipo no ve. Hay muchísimos recursos que me podría quedar horas de horas en comentar, y si tú conoces por supuesto más recursos, coméntanos también qué recursos es tu preferido, al menos aquí en Edipo Rey, porque son muchos, pero así como son muchos, son riquísimos a analizar. No estoy muy segura si es Ítalo Calvino, creo que fue él, y si no fue, me corrigen. Bueno, en fin, él decía que un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Y sí, yo creo que eso también se cumple aquí en Edipo Rey, porque cada vez que lo leo le encuentro más temas, más situaciones, más recursos, más maravillas. O sea, a mí es uno de mis clásicos favoritos. Y bueno, aquí te comento también qué temas aborda Edipo Rey, al menos los principales. Tenemos obviamente el incesto, la soberbia de los líderes, el parricidio. De hecho, también tenemos el amor fraternal que se ve en algún momento. Bueno, hay muchísimos ejes temáticos para analizar y abordar, y que también los podemos conectar con nuestra cultura contemporánea, porque hoy en día conocemos también a líderes soberbios, también desgraciadamente se da el incesto. Bueno, en fin, hay muchos temas que los podemos conectar, hay muchos valores y antivalores que aparecen en la historia que tú perfectamente los puedes conectar y puedes darte cuenta de la maravilla de esta gran obra teatral. Y bien, eso ha sido todo en esta entrega de Palabra Artesana. No olvides de suscribirte a nuestro canal, darle clic a la campanita, ingresar a nuestras redes sociales y por supuesto a nuestro sitio web también. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!